بعض الأوطان لا تحتاج إلى مقدمات، يكفي أن تذكر اسمها فتأتيك الدهشة من تفاصيلها، ويأتيك الجمال من روح شعبها قبل أن ترويها الخرائط. مرحبا بكم في الولايات المتحدة المكسيكية، دولة تقع في قلب أمريكا الشمالية، تطل على المحيط الهادي والمحيط الأطلسي. عاصمتها مكسيكو سيتي، مدينة تتنفس التاريخ وتحمل في زحامها وحيويتها ملامح أمة عرفت كيف تحول تحدياتها إلى قوة وتراثها إلى مصدر فخر وإلهام. يبلغ عدد سكان المكسيك أكثر من 130 مليون نسمة، والإسبانية لغتها الرسمية، لكن روحها تتحدث بلغات أجدادها أيضا، من الناوتال إلى المايا، في تناغم يعكس عمق جذورها وتنوعها الثقافي. المكسيك بلد الفن والسينما والموسيقى، بلد صنع هوية لاتينية خاصة به، من ألوان فريدا كالو إلى رنين الجيتار في المراشي، ومن مدنها التاريخية إلى شواطئها الساحرة. وفي هذه الحلقة من جسور دبلوماسية نفتح نافذة على المكسيك كما ترى بعيون دبلوماسية، نقترب من حضورها الدولي ومن علاقاتها في أفريقيا والعالم، لنكتشف معا كيف تصنع هذه الدولة ثقافتها وكيف تبني جسورا تمتد عبر القارات والشعوب. رحلتنا اليوم ليست مجرد تعريف بدولة، بل لقاء مع حضارة ومع روح لا تزال تنبض بالحياة. Señor embajador, le damos una cálida bienvenida a nuestro programa hoy. Qué gusto, Sara, gracias, es un placer. Así que, ¿cómo empezó la suya en el mundo de diplomacia? ¿Cuándo fueron sus primeros pasos? Mira, yo soy Alejandro Estivil, embajador de México ante Etiopía, con una larga carrera como embajador de carrera de México. Ingresé hace ya 30 y tantos años al Servicio Exterior Mexicano. Yo estudié literatura, pero por razón de la influencia de mi esposa, que me dijo, oye, tú tendrías la capacidad de ser un diplomático. No entendía yo muy bien a qué se refería ella. ¿Por qué no intentas hacer el examen de ingreso al Servicio Exterior Mexicano? Es un examen difícil, un examen de oposición en el que mucha gente participa y se selecciona a un grupo reducido de diplomáticos que van a hacer la carrera diplomática. Muchos países tienen este sistema. El sistema mexicano es un sistema de oposición y de ir ascendiendo en la carrera. Yo utilicé mucho las capacidades o los conocimientos del mundo de la cultura, de la literatura, de la música, que son pasiones personales, y a partir de ahí pude vincularlas al conocimiento, el análisis de los países, de la política. Y México es un país que usa mucho el arma cultural, el conocimiento del otro por vía de la cultura, para establecer sus relaciones diplomáticas. Y creo que eso es lo que me dio la oportunidad de hacer una carrera diplomática. Fue un cambio radical. Por razones de mi carrera estuve muy vinculado muchos años a las relaciones México-Estados Unidos. Sí. México es un país muy marcado geopolíticamente. Tenemos una frontera de 3.000 kilómetros con la principal potencia económica y militar del mundo. Y tenemos una migración importantísima de un 10% de nuestra población que vive en los Estados Unidos. Eso nos lleva a que tenemos 50 consulados en los Estados Unidos. Somos el país que más consulados tiene en otro. Y tenemos una vocación de protección y atención a nuestras comunidades que viven en otros países, la gran mayoría en Estados Unidos, pero lo hacemos en cualquier parte, que me llevó a tener mucho que trabajar con los Estados Unidos y con Canadá. Fui director general para América del Norte mucho tiempo, más de 4 años, en una época muy intensa de las relaciones con Estados Unidos. También fui cónsul general de México en Canadá un tiempo largo. También estuve en Costa Rica, también estuve en Reino Unido, obviamente en Washington. Trabajé como acting ambassador, le llaman, lo que es el jefe de Cancillería, el encargado de negocios cuando no hay un embajador. Por más de 7 meses estuve en Washington encargado de las relaciones México-Estados Unidos y por supuesto México-Canadá. Un día llega la situación de que hay oportunidades de ir a otras realidades. Para mí fue muy atractivo, verdaderamente muy atractivo, el pensar en algo muy diferente a esas relaciones en el contexto de América del Norte. Y creo que para un diplomático mexicano diversificar, sobre todo en relación a esa intensidad, ese imán que atrae en el tema de Estados Unidos hacia otras latitudes era muy importante, sin abandonar las experiencias que tenemos de nuestra relación con Estados Unidos. África se volvió clave por 2 razones. El interés muy fuerte de México
de que los países africanos pudieran participar en el llamado grupo G20. Entonces México se volvió un paladín, un actor muy intenso, muy fuerte, para lograr que la Unión Africana fuera parte del G20. Y de esa manera todos los países africanos, con los cuales tenemos enormes relaciones sur-sur, de mucha cooperación, pudieran participar con su voz en el G20, donde se deciden algunos de los principales esquemas de colaboración y de entendimiento financiero, y de ahí a muchas otras áreas. Una razón muy buena para venir acá. Unión Africana, ser el observador permanente ante la Unión Africana y buscar esa participación de la Unión Africana y con ella de muchos países africanos en el G20. El otro elemento que es muy importante y que tiene que ver con libre comercio es que México se atrevió, tal vez el primer país en hacerlo, haciendo una economía emergente, a vincularse en un proceso de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. En aquel entonces NAFTA, hoy conocido como TEMEC, y que en este 2026, el próximo año, va a estar en un proceso de negociación muy intenso, muy importante y en un momento muy crítico en el cual tenemos que tener toda nuestra capacidad de ser buenos voceros de la importancia del libre comercio, de evitar el proteccionismo y a la vez de buscar que el libre comercio derrame beneficios para la gente. Bueno, existe en África un acuerdo continental de libre comercio. Esa era la otra razón por la cual para mí era muy importante el acercarme a África y hablar de nuestra experiencia de libre comercio, un país muy en pro del libre comercio, de la liberalización de las fronteras y todo lo beneficioso que eso podría ser para África. Entonces, si bien suena un cambio muy fuerte el que hice de mi carrera muy vinculada a América del Norte y a los Estados Unidos y Canadá, venir aquí era al mismo tiempo fascinante, contrastante, pero lleno de cosas maravillosas para realizar. Y has ocupado varios cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, desde asesor especial hasta cónsul general en Montreal. Así que, ¿cómo le han ayudado estas diversas experiencias a formar su estrategia diplomática en Etiopía? ¿Cuál es la importancia de México con Etiopía? Primero, tú vives en este país y cuando se dice la palabra México, hay respeto, hay cariño y hay admiración por un hecho histórico que fue que México fue el primer país en denunciar en el año 1935 en la Sociedad de Naciones la invasión fascista del gobierno de Mussolini a Etiopía. México fue el primero que se atrevió cuando otras potencias extranjeras tuvieron miedo a hacer esas denuncias porque en ese momento les importaba mucho tratar de controlar lo que estaba pasando con el fascismo en Italia. México fue muy vocal. Eso lo agradeció mucho Su Majestad Haile Selassie. Hizo una visita a México muy notable. Yo cuento una anécdota de ese cariño que existe entre los dos países porque cuando mi madre supo que yo me iba a Etiopía como embajador, fui a visitarle, le dije, oye mamá, me voy a Etiopía. Mi mamá ya tenía, todavía está en esa situación, es una persona de mucha edad, tiene ya memoria que se le... Muy poca memoria, está un poco limitada. Y en cuanto yo a Etiopía, lo que ella respondió fue Haile Selassie. Porque cuando ella tenía unos 14 años, se dio esa visita a México y fue impactante. Para ella fue muy importante lo que significó. Y los dos países nos entendimos mucho en ese momento, al punto de que aquí, en Addis Abeba, hay una rotonda de nombre México. Y en México hay una rotonda que ahora es una estación de metro que se llama Etiopía. Nos intercambiamos eso. Entonces, si yo camino por las calles de Addis Abeba y veo un etíope, el etíope me dice, México, sí, un país amistoso, un país de cariño, un país relevante para nosotros por lo que hizo en el pasado. Y eso se ha seguido cultivando, sobre todo en acciones de cooperación, donde, regreso a tu pregunta, ¿qué es lo que ese conocimiento del otro nos puede llevar a tratar de entender y encontrar las similitudes que hay? Y yo encuentro muchas que vienen de un mundo un poco literario. Primero, la literatura etíope. Es una literatura donde lo fascinante, lo fantasmagórico, las cuestiones relacionadas con el destino y un factor que a mí me llama mucho la atención, las mujeres fuertes. En la literatura etíope siempre hay mujeres muy fuertes, muy aguerridas, que hicieron mucho por su país. Entonces es una literatura que en cierto modo me recuerda a mi literatura mexicana, llena también de figuras fantasmales, de cosas de realismo mágico que ocurren. Hay mucho contacto con ello.
Por segundo lugar, hay elementos muy específicos de la cooperación donde los países han estado muy cercanos. El primero, y que para mí es una prioridad absoluta, es la agricultura. Te platico que el 67% del trigo que se está cultivando en Etiopía y más del 70% del maíz que se está cultivando en Etiopía tiene el factor de una información genética que proviene de México. A esta institución que se llama CIMIT, que es una institución multilateral pero que tiene su sede principal en México y que fue la responsable de la Revolución Verde hacia la India y esos otros lugares, tiene una muy buena instalación aquí en Etiopía y colabora con todos los institutos de investigación agrícola de Etiopía y ha ofrecido las semillas, la información genética que se ha reproducido para hacer los muy efectivos cultivos que se están dando y que están logrando que Etiopía sea un muy buen productor de maíz y de trigo, sobre todo de trigo últimamente. Y de ahí una gama de acciones de cooperación en agricultura que han sido importantes. Yo en un resumen te digo, la cooperación y la presencia de Etiopía en México y de México en Etiopía está basada en entendimiento, paz y desarrollo y diálogo sur-sur entre países que necesitan apoyarse para avanzar en el progreso y en el bienestar de su gente. Como representante preeminente de México ante la Unión Africana, ¿cómo ves las oportunidades de cooperación entre México y los países africanos, especialmente en agricultura, industria y paz? ¿Podrías hablar sobre sus visitas a ciudades como Jimma, Bonga? Primero que te digo es que estamos en un año, justamente en este mes de octubre, que celebramos los 20 años de que México se volvió observador permanente de la Unión Africana. Hasta escribí un artículo sobre ello y estamos muy contentos de esos 20 años. Fuimos uno de los primeros países, los primeros 6 países que tuvo ese estatus. En cuanto la Unión Africana dijo, quiero tener un diálogo con otros países y existe la posibilidad de que los países se coloquen como observadores permanentes, México estuvo ahí y es un privilegio ser el observador permanente. Esto nos lleva a que la visión de lo que podemos hacer con países africanos es muy amplia, muy grande. En este momento representa también una gran fuente de oportunidades. ¿Qué ocurre? Los países africanos son los de mayor crecimiento en este momento y yo creo que tienen 2 vertientes muy grandes que son la juventud de su población, donde intervienen elementos de tipo desarrollo tecnológico, nuevos manejos de diáspora, por ejemplo, que es un terreno en el que estamos trabajando mucho con Etiopía y con otros países. México tiene 10% de su población en otro país. Los países africanos comparten mucho eso, tienen una diáspora muy importante, que significa recursos, que significa dinero, pero también significa inteligencia, significa revaloración de las bases culturales para mantener la identidad en cada caso de cada país africano. El otro tema son las mujeres. El desarrollo más equitativo entre mujeres y hombres es clave y los países africanos y la Unión Africana están haciendo mucho en ese sentido. Esto involucra otros aspectos de la Unión Africana como es educación, como es intercambio tecnológico y como es el buen manejo de las nuevas tecnologías. La Unión Africana representa también uno de los espacios donde mejor se dialoga y se piensa en temas de mucha actualidad, por supuesto seguridad, por supuesto el tema de desarrollo de grupos que se ven muchas veces afectados y provocan esa afectación, da pie a inseguridad, a veces a violencia muy terrible, pero también los mejores documentos en manejo de inteligencia artificial, nuevos desarrollos en temas de recursos naturales. Todo eso tiene gran capacidad de pensamiento, su implementación es compleja. A veces sentimos una paradoja entre la calidad de una decisión colectiva tomada por los países africanos y las dificultades que encuentran para poderlo aplicar en la práctica. Esa distancia es algo que a México le interesa tratar de ayudar para que no sea tanta distancia y que esa implementación se pueda. Tenemos también muchos retos como los países africanos y tratamos de mostrar nuestras experiencias para que eso se desarrolle mejor. Y tú lo has mencionado, agricultura. Educación, manejo de diáspora, desarrollos tecnológicos de manera humana y que beneficien socialmente a la gente y de ahí aspectos muy importantes como la certificación de productos, que no se conviertan en barreras al comercio, la
las decisiones que toman muchas potencias en el mundo. Bueno, México lo ha vivido, cómo hemos podido atender el mercado norteamericano con productos de calidad bien certificados, que muchas veces enfrentan algo que no solamente es el deseo de que esté bien certificado, también es una barrera al tomate mexicano, una barrera a las naranjas mexicanas, y nosotros hemos encontrado fórmulas para resolver eso. Eso es lo que estamos aportando hacia aquí. Viajar a Jima y a Bonga y a Chirri fueron experiencias maravillosas. Yo fui por un proyecto muy importante para México, que son polinizadores. México es el país, así como es el país del nopal, y le importa eso, le importa mucho la polinización, que tiene en el caso de Etiopía una importancia enorme para la producción de miel. Yo me llevé una sorpresa con la cantidad de diferentes calidades de miel. En cada parte es diferente. Es algo maravilloso. Había un tipo de miel que se produce en panales que están por debajo de la tierra, que yo no conocía. Y tienen diferentes colores. Colores, sabores, utilizaciones. Esa miel es muy medicinal. Bueno, fue ir a eso y hablar y propugnar por una política de una plataforma integral de países del sur para buscar que la polinización se preserve. Para Etiopía, en todos los temas, su café es de enorme calidad, porque ahí están todas esas flores, todo ese bosque alrededor que vía los polinizadores se reproduce y se involucra en la calidad del café etíope, un café de bosque maravilloso. Nosotros no solo es el tema de la polinización para miel, es polinización para todos nuestros productos, y no solo las abejas como polinizadores. Nosotros pensamos en muchísimos otros insectos e incluso en murciélagos, que son clave para la polinización de productos en México. Entonces fuimos con esa intención, pero de ahí nos movimos a los terrenos, por supuesto, de varios productos de gran fertilidad, como decía yo, piña, chayote, chiles, y bueno, el café también. Sí. E incluso con una idea de buscar mejores certificaciones para el café de la región de Cafa, donde todo empezó en el tema del café. De ahí es el café, el grano arábico que se está haciendo ahí. Y eso es lo que me llevó a un diálogo muy estrecho con la Universidad de Bonga, donde queremos hacer algunos proyectos relacionados con esto. También nos gustaría, más difícil, pero nos gustaría mucho que algunos inversores, sobre todo en el sector de enlatado de chiles o en desecación de productos como mango, pudieran venir acá. La clave de esto es la siguiente: un productor de estos productos allá en Bonga, en Jima, tiene un valor a su producto que todavía está muy reducido y vive afectado por muchísimos intermediarios. Si podemos darle mayor sustentabilidad a su producto, que dure más en el tiempo, por un enlatado, por una desecación, ese producto va a encontrar mejores mercados y ese productor inicial va a tener mayor valor agregado en la cadena. Imagínate un producto de mango que se vende ahora a un precio muy bajo, lo puedes desecar y empaquetar correctamente y ese producto llega al mercado de Medio Oriente, a Europa, y vale 300, 400 veces lo que vale en Bonga. Eso puede beneficiar directamente a las mujeres, a los jóvenes, a los productores originales de regiones como Cafa, de regiones como Jima, como Bonga. ¿Cómo pasa su tiempo libre en Addis Ababa? ¿Tienes lugares que le gusta visitar con frecuencia o son como cercanos al corazón? Sí, hay mucho en ese sentido. Hemos disfrutado muchísimo, mi esposa y yo, Addis Ababa. A mí me gusta en lo personal ir mucho a Entoto, hacer jogging, hacer carrera ahí, prepararme para estar en mejor condición física en la medida de lo que se puede. No es fácil. Tenemos un gusto especial por el baile y la música etíope. Mi esposa ha aprendido un poco la cuestión de los bailes de Etiopía, que hacemos nuestra broma de que sabemos cuándo empiezan pero no cuándo terminan, porque son largos, son maravillosos. Estamos mucho en contacto con el Culture Club de Yasser, que nos permite conocer aspectos de la danza y ahora de la gastronomía etíope. Nos gusta una gastronomía cuando tiene estos elementos de sencillez, mucha salud, es una comida pues, muy saludable. Sí. Cuidamos, aunque nos digan, usted es mexicano, entonces debe usted comer mucho comida picante. Y decimos, no como la comida etíope, entonces buscamos que no sea tan picante. Nos hemos involucrado con el amárico, es una lengua compleja, mi esposa ha tomado clases de amárico y las clases ella me platica. Nos fue muy difícil comenzar en el
terreno del Amárico lingüísticamente solo con el habla. Para sentirnos en un terreno un poco más seguro, nos metimos a estudiar las Fidel, las grafías etíopes del Amárico que provienen del Ge'ez y que son bellas y que ante todo nos dan una puerta de acceso a Etiopía un poco estética. Estar viendo los letreros en Amárico y no entender nada, pues ahora de menos los podemos descifrar en su sonido. De eso hablar falta muchísimo, pero para mi esposa fue muy necesario el aprender cómo se escribe y cómo se pronuncian los Fidel, y de esa manera empezar a tratar de sentir que cuando oímos el Amárico, dijimos, aquí está este sonido que se escribe de esta manera. Esto ha sido muy entretenido y muy bonito. Viajar dentro de Etiopía, nos gustaría que se pudiera viajar más, y sobre todo más por carretera, pero hemos ido a Dir Dawa, Harar, Tigrei, al sur a Arbamunch, a Jima, a Bonga, a este lugar Chirri, donde hay un grupo de religiosas mexicanas que tienen una clínica. Solamente conocer la cultura y los espacios son maravillosos. Ya en los hobbies más específicos, pues ante todo eso de hacer ejercicio, caminar, correr, y una pasión que puede ser contraproducente por el café. Yo sí voy a decir claramente que ya casi en cualquier parte del mundo, cuando tomo un café, me parece de menor nivel que el café etíope. Ya me llevaron a un nivel de sofisticación. Ir a las ceremonias del café o ir a los lugares de café de Addis Ababa es algo muy impresionante, porque hay una serie de cambios muy importantes que están ocurriendo aquí en Addis Ababa. Y ya no solo es el café pequeño en una esquina, ya hay lugares muy sofisticados de café donde te pueden ofrecer las diferentes granos, diferentes mecanismos de preparación, y se vuelve algo bellísimo y sofisticado. La gente es linda, la gente es muy sonriente, la gente tiene una idiosincrasia muy especial. También es gente hermosa en su ser, en su manera de caminar. Esa sonrisa que está permanente. Sabemos que es un país con muchos desafíos enormes, como mi país México tiene muchos desafíos, pero la gente preserva una voluntad de vida sonriente que nos parece maravillosa.